Dios le bendiga otra vez. Honramos a nuestro Señor en el día de hoy porque nos concede nuevamente el privilegio de llegar a muchas naciones del mundo a través de la palabra del Señor. Que les saluda el pastor Eliasín Torres desde la iglesia principal aquí en Puerto Rico, en el pueblo de Guaynabo. Y vamos en esta mañana al sexto capítulo, el sexto, ¿verdad? Bajo el tema velad. Gloria al Señor. El sexto capítulo bajo el tema velad. Y seguimos utilizando el versículo que utilizamos la semana pasada. Le voy a invitar a que estén de pie para que busque la palabra en el libro de Apocalipsis, el capítulo 2 y el versículo 3. Apocalipsis capítulo 3, versículos 2 y 3. Gloria al Señor. Y antes de leer la palabra, quiero corregir una equivocación que cometí el domingo pasado. No sé si alguien se dio cuenta. Cuando yo estaba hablando del profeta Eliseo que se posó sobre el cuerpo del hijo de la tsunamita, yo dije 3 y eran 2 veces. Pero usted sabe, después que uno llega a 60, a veces uno piensa algo aquí y dice otra cosa aquí. A veces estoy hablando de una persona y digo otro nombre. Como pasa con mi nieto, yo tengo un nieto que se llama Abner. Y nunca le puedo decir Abner, no sé por qué. Cada vez que lo voy a llamar, le digo Samuel. Y voy a orar por él y oro por Samuel y digo, no, señor Abner. Y no sé por qué. Tengo una confusión con Abner desde que nació, hermano, no desde ahora. Ya tiene 21 años y no sé por qué yo siempre lo llamo Samuel. A lo mejor Dios quería que lo llamaran Samuel, pero toda la vida para mí es Samuel. Así es que corrijo el error para que todo el mundo sepa, porque yo sé que las redes lo ven. Fueron 2 veces que se costó, no 3. Ok. Apocalipsis capítulo 3, versículos 2 y 3, que le digo la gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Le dijo, sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Fíjense, hermano, pueden sentarse. Ya hemos orado para que Dios se glorifique. Gloria al Señor. Voy a pedir a Fabián que se me ponga aquí al frente para que esté pendiente, porque el domingo pasado, mientras yo predicaba, a alguien se le ocurrió llamarme y tumbaron el mensaje. Entonces, para que estén ahí pendientes, ustedes saben que no vaya a ser que a alguien le ocurra llamarme a esta hora. Gloria a Dios. Amén. Así es que, mis queridos hermanos, yo quiero en el día de hoy hacer énfasis en este versículo porque, como siempre yo le he dicho, la palabra es como un manantial que cada día que usted la lee, le descubre cosas nuevas. Y este versículo que estamos hablando acerca de lo que es la importancia de velar para poder irnos con el Señor, porque velamos para eso. O sea, no velamos para ponernos más jóvenes, ni velamos para ponernos ricos. Nosotros velamos porque vamos a abandonar esta tierra. Y el momento en que vamos a abandonar esta tierra, sea por el rapto, sea por la muerte, hay que estar vigilantes. Porque si nos agarran dormidos, la cosa se pone fea. Entonces, hermanos, este versículo yo quise dividirlo en varias porciones. En primera parte, yo quiero que nosotros nos concentremos esta mañana a mirar la primera parte del versículo, donde yo lo considero que son advertencias. La primera parte del versículo lo vamos a llamar advertencias, porque son unas advertencias que el Señor le está dando a la iglesia de Sardis. Y la primera advertencia que Él le da es ¿cuál? Sé vigilante. Lo primero que manda a la iglesia es a velar. Porque es tan importante velar que el Señor hace énfasis a cada rato en su palabra a que velemos. Mantente con el ojo abierto. Estate en vigilia, pendiente, cuídate. No cierres los ojos. Y estoy hablando en el sentido espiritual. Así es que después que le dice, sé vigilante, le dice la segunda advertencia, afirma las cosas que están por morir. Y yo puse un signo de interrogación mientras escribía para predicar este mensaje. Yo dije, ¿cuáles? ¿Cuáles serían esas cosas que el Señor estaba diciendo a la iglesia de Sardis? Que habían cosas
que estaban por morir. Así que ya habían algunas que habían muerto, pero habían otras que estaban por morir. Comencé a hacer una lista porque, si se da cuenta, la iglesia de Sardis presenta una condición como de una iglesia que estaba, las almas de la iglesia estaban en agonía. Yo no sé cuántos se han dado cuenta que hay mucha gente hoy que espiritualmente está en agonía. ¿Qué es agonía? La agonía es el proceso final que pasa un individuo cuando está a punto de dejar esta tierra para morir. Una persona está en agonía y dice, mira, fulano está agonizando. Está pasando por un proceso que todavía le queda un poquito de vida, pero que está al punto de que esa vida se vaya. En la iglesia de Sardis había gente buena, pero el alma de muchos de ellos estaba en ese proceso agónico. Estaban agonizando, ¿por qué? Porque estaban conscientes de que había muchas cosas que no estaban como debían estar. Fíjese, otra de las cosas que estaba muriendo eran sus servicios. Y cuando hablo de servicios no me refiero solamente a culto, sino a las obras que la iglesia debía de realizar. Yo pienso que hoy en día la iglesia en general en el mundo también está en una situación donde los servicios cristianos se están muriendo. Yo no sé cuántos aquí recuerdan que en los años 70, 80, las iglesias salían a repartir tratados por los barrios. ¿Cuántos se acuerdan de eso? ¿Verdad, hermana Carmín? Que usted iba con la hermana Celín y iban hasta la Barra de Cagua, e iban a todos esos barrios a repartir tratados porque los cristianos tenían el deseo de que todo el mundo conociera al Jesús que ellos habían conocido. Y una de las formas que utilizábamos era que las iglesias sacaban un día para hacer lo que se llamaba trabajo personal. Y en el trabajo personal se iba de casa en casa y se llevaba un tratado y se le invitaba a la gente al templo. Hoy, ¿se hace eso? ¿Verdad que no? Se ha acabado. ¿Por qué? Porque hay cosas que están en agonía dentro de la iglesia del Señor. El cristiano hoy en día se convierte y en la mayoría nos circunscribimos a venir al templo y adorar al Señor aquí. Nos edificamos, nos damos la mano, nos abrazamos y cada cual para su casa. ¿Y qué del vecino? ¿Y qué del amigo? ¿Y qué del prójimo? Aquel deseo que había, aquella pasión porque otro conociera al Señor, se acabó. Yo conocí a un gran hombre de Dios llamado el hermano Saturnino Figueroa, que era precisamente el papá del hermano que tiene hoy en día a cargo el ministerio, que era de Gille Ávila, el administrador de allí, mi querido amigo. Y yo recuerdo que un día lo visité a su casa y él me dijo, pastor, yo le prometí al Señor que mientras yo viva, todos los días yo voy a repartir 300 tratados. Y aquel ancianito que tenía esta dificultad para caminar, se levantaba y se iba a una esquinita de Plaza Las Américas y allí él repartía 100 tratados. Y cuando terminaba en Plaza Las Américas me decía él que se iba al centro médico y allí repartía 100 tratados. Y él no regresaba a su casa hasta que diariamente él no le llevaba el mensaje a 300 almas. Cuando el Señor le habla a la iglesia de Sardis, le está diciendo, ten cuidado, sé vigilante y afirma. ¿Y qué es afirmar? Afirmar es darle seguridad a algo que en este momento ya no está en un terreno sólido. Porque cuando algo está firme no se mueve. Hay que afirmar la fe, hay que afirmar el servicio, hay que afirmar el culto a Dios, hay que afirmar la oración, hay que afirmar el ayuno. ¿Por qué? Porque si no, va a haber problemas. Y decía que están a punto de morir. Todavía quedan algunos. Todavía queda poquita gente que le gusta llevar la palabra del Señor. Claro, yo sé que el mundo ha cambiado. Nosotros en Puerto Rico no tenemos la bendición que teníamos antes. Porque yo recuerdo que cuando yo llegué a pastorear, nosotros dábamos cultos aquí, en las esquinas del barrio. Pedíamos los hogares para que los vecinos nos prestaban los hogares y dábamos unos cultos gloriosos. Pero llegó el momento que nuestro país cambió tanto, que yo recuerdo que dimos una vez una campaña en el parque de Lomas del Sol, un parque que es un lugar público donde la gente jugaba softball y no hicimos más que empezar el culto y los ricachones
de ahí de los Más del Sol, empezaron inmediatamente a llamarnos a la policía, porque ya no querían que predicáramos más al aire libre. Y se desató una persecución por mucho tiempo, que hoy en día el Puerto Rico que conocemos, precisamente, aún las leyes nos han impedido que nosotros podamos hacer lo que Dios quiere. Pero está bien, si no podemos hacer una campaña al aire libre porque protestan, usted le puede hablar a su vecino de Jesús. Le puede dar un tratadito, usted lo puede invitar para el culto, porque no es pecado y nadie se va a ofender si usted lo invita para que venga a la iglesia, porque usted puede ganar almas para el Señor. Entonces hay un llamado del Señor en el día en que vivimos hoy para que afirmemos esas poquitas cosas que ya están por morir, que todavía las hacemos, pero que las hacemos muy lenta y muy tímidamente. Y es hora de volver a esas cosas, levantarlas. Mire, dice que sus obras, las obras de la iglesia de Sardis, de acuerdo a lo que dicen los que escribían, eran unas obras que estaban huecas y estaban vacías. Las oraciones no tenían devoción. Las limosnas que daban no tenían caridad. Porque una cosa es que usted dé y otra cosa es que usted dé con gozo. Porque hay gente que da de lo que le sobra. Yo le he contado aquí innumerables ocasiones de mi experiencia como misionero viajando a Haití. Y mire, había gente que llegaba a mi casa y me traía cosas para yo llevar a Haití. Y cuando yo tenía un comité que siempre chequeábamos la ropa, la lavábamos, la poníamos bonita y teníamos que botar la mayoría. Porque mucha gente lo que hacía era que las limosnas que daban sacaban lo que ya no servía. Ropa que ya estaba dañada, despintada. Lo que hacía era limpiar los closets o limpiar los armarios. Entonces daban aquello que no valía. Pues mire, eso no lo dé, eso bótelo. Usted de lo bueno. Usted dé de lo que cuesta, usted dé de lo que todavía sirve, porque usted no se pondría un pantalón lleno de remiendos. Bueno, aunque hoy es moda. Porque hoy es moda, porque si usted se ha dado cuenta, la situación del mundo hoy en día, cada día va deplorable, de una forma más, porque ¿quién nos hacía a nosotros ponernos ante un pantalón con un remiendo en las nalgas? Esa era la vergüenza más grande que había, y ahora la gente los paga carísimo para que le pongan unos remiendos, o los compran de esos que están así, usted sabe, abierto, que se le ve la mitad del muslo, que hoy en día, sí, y mientras más rotos, más valen. ¿Usted no se da cuenta cómo el diablo denigra la sociedad? Porque todo eso es denigrar a la gente. O sea, antes a la gente le daba vergüenza ser pobre y tener que tirarse a la calle mal vestido y con ropa rota porque no tenía cómo vestirse bien. Ahora el diablo le quitó esa mentalidad y le dijo, esnúate todo lo más que puedas, vete a la calle ahí para que la gente te vea así todo lo que tiene, lúcero. ¿Sabe? La gente se ha ido denigrando. Pero la iglesia del Señor tiene que tener cuidado, hermano, porque también esas cosas están por morirse. O sea, el cristiano tiene que distinguirse. Yo no puedo aceptar que un hombre de Dios, que una mujer de Dios se suba aquí al altar a predicar la palabra vestido como él quiere. O sea, yo creo que a los sacerdotes, aún en el Antiguo Testamento, Dios les dio las vestiduras que tenían ponerse. O sea, cuando yo vengo a ministrar en el altar, la gente me dice, ay, pero los otros días fui a un sitio y alguien dijo, no, yo en otro tiempo yo usaba así trajes también, pero ya no, porque el calor, que esto y lo otro. Es que no es que el calor, es que no es lo que yo soy, es lo que yo represento. Y cuando yo me paro en un entierro, o me paro en un público, me paro en la televisión de entrevista, yo voy a representar a la iglesia del Señor y yo tengo que estar vestido como un juez. El juez no va allí al tribunal como quiera, va con su toga o va con su vestimenta de juez. Y el que entra a un tribunal no entra con pantalones cortos ni entra allí todo mal vestido, porque tiene que vestir como manda la ley. Entonces, si somos exigentes así para las cosas terrenales, ¿cuánto más para lo espiritual? Pues tenemos que volver otra vez a esa santidad. Volver otra vez a ese respeto a lo que es divino. Esto es increíble. Yo le decía a los hermanos los otros días en el culto, no sé si fue el domingo o cuándo fue, que yo estaba viendo, el miércoles creo que fue aquí, que yo estaba viendo un video de una iglesia donde había un cantante en el altar cantando merengue. Entonces mientras cantaba merengue, pues él estaba haciendo una burla a lo que era el culto auténtico. Entonces le decía a los hermanos, ahora todos vamos a mover la cabeza hacia la izquierda. Y todos los hermanos así, mire, moviendo la cabeza a la izquierda, burlándose de aquellos que antes movían la cabeza cuando recibían. Y después, ahora vamos a moverla a la derecha. Y todo el mundo igualito. Y ahora vamos a mover esta cadera para este lado. Oye, los hermanos todos, mire hermanos, ahí como babiecas. Todos ahí moviendo las caderas como él le decía. Ahora vamos a una vueltita y dando la vueltita. Y el culto que era un montón de payasos y muertos de la risa, burlándose, riéndose, haciendo que hablaban lengua. Burlándose y no saben que Dios está mirando. Que Dios está mirando. Llegó la hora, hermanos, en que la iglesia tiene que empezar
a proteger. Tiene que empezar a afirmar esas cosas que están a punto de morir. El culto de Dios tiene que ser un culto santo, un culto razonable, un culto donde cuando lo celebremos entendamos que yo no vengo aquí para que me vean, que yo no vengo aquí para predicar, para que la gente diga que bien predica, ni vengo aquí para cantar, para que la gente diga que ese tiene bonita voz. Usted viene aquí a dar gloria y honra al que lo salvó, gloria y honra al que merece la alabanza, y tiene que respetar la santidad de Dios. Entonces, esas cosas están muriendo dentro del pueblo del Señor. Cuando usted da, dé con gozo. Cuando haga caridad, hágalo sintiéndolo, no para que nadie lo vea. Mire, los días de ayuno están muriendo, porque hoy es muy poca la gente que ayuna. Y los retiros espirituales ya no son retiros como antes. Porque antes usted venía al templo y se metía. ¿Y a qué veníamos? A orar. Un día de retiro era un día de oración. La gente venía y oraba y a veces usted veía 1 hora, 2 horas, 3 horas, la gente ahí de rodillas hablando con el Señor. Hoy no. Hoy la mayor parte de las iglesias, incluyo esta, llamamos un retiro a la gente, venimos, oramos 5 minutos de rodillas y después la gente se sienta a mirarse unos a los otros. ¿Sí o no? Esta es la verdad. El Señor le dice, afirma esas cosas que están también por morir. Tenemos que volver al ayuno, volver a la oración, volver a la vigilia, volver a la lectura bíblica, volver a la santidad interna y externa, porque Dios es un Dios santo. Y Él dice claramente, sed santos porque yo soy santo. Ahora, la tercera advertencia que Él le hace es, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Lo primero es vigila, lo segundo afirma, y lo tercero, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. ¿Sabe qué? A veces es bueno pensar, aunque la Biblia no quiere que nosotros nos acordemos de aquellas cosas que hacíamos antes, pero de vez en cuando es bueno meditar un poquito en lo que yo soy y en lo que yo era, para que me dé cuenta lo que Dios ha hecho a mi favor y de dónde Él me sacó. A veces hay gente que cuando se convierten al Evangelio vienen muy agradecidos, porque Dios los sacó del vicio, Dios los sacó de la prostitución, Dios los sacó del homosexualismo, Dios los sacó de la droga, Dios los sacó de cuanta cosa mala. Y al principio usted los ve, hermano, que eso es increíble porque reconocen lo que Dios ha hecho por ellos. Pero llega el momento en que hay algo que yo le tengo temor, que se llama la costumbre evangélica. Y es cuando tú te acostumbras a un sistema de vida, entonces llega el momento que te acostumbras a que Dios te bendiga, que Dios está contigo, que todo está bien, y se te olvida de dónde te sacó. Entonces llega el momento en que comienzas a descuidarte en las cosas que debes de afirmar, y cuando vienes a ver, terminas otra vez como estabas antes. ¿Por qué? Porque hay un descuido. No podemos nosotros olvidarnos de dónde Dios nos sacó. Tenemos que todos los días pensar, antes yo odiaba, ahora no puedo odiar. Yo tengo que acordarme que antes yo era un antisocial. Hoy tengo que recordarme que ahora yo soy hijo de Dios. Antes yo era un mentiroso. Ahora tengo que pensar que ahora tengo que vivir con la verdad. Antes yo era una persona criminal. Hoy tengo que pensar que no puedo cometer crimen. Y digo esto en el sentido de que todo el mundo en la vida pasada cometía una serie de actos que aparentemente no estaban legalmente catalogados como criminales, pero que eran crímenes. Porque también se mata con la lengua. También se mata con la mirada. También se mata con tantas acciones que hacemos que se convierten en crímenes ante Dios. Dios quiere que la iglesia vuelva hoy en día a acordarse de lo que ha recibido y oído. Yo recibí el evangelio de salvación. Yo recibí el gozo de Dios. Yo recibí el bautismo del Espíritu Santo. Yo recibí los dones que Dios me ha dado. Entonces tengo que acordarme de eso y no descuidarlo en ningún momento, porque todo eso le costó la sangre a nuestro Señor Jesucristo. Eso no fue un chiste, eso fue la vida de Él que fue derramada allí en el Calvario. Ahora, la cuarta advertencia que le da es, guárdalo. Guárdalo. Y cuando dice guárdalo, no es simplemente escóndelo. Está diciéndote, ten cuidado con eso. Guárdalo. ¿Y sabe qué es lo último que le dice? Arrepiéntete. En esas advertencias, la última advertencia es arrepiéntete. Y usted dirá, es que yo me arrepentí el día que me convertí. Pero yo creo que aquí nosotros tenemos que arrepentirnos todos los días. ¿Sí o no? Porque hay un arrepentimiento que es el dolor y pena de haber ofendido a Dios, que debe surgir en la vida de cada persona cuando va a aceptar a Cristo como Salvador.
Pero el hecho de que tú te convertiste, que te arrepentiste de tus pecados y que ahora eres hijo de Dios, no te sacó de este cuerpo humano. Sigue siendo humano con tus mismas debilidades, hay concupiscencias en ti y a cada rato damos un resbalón. Entonces Dios quiere que tú te des cuenta y que valores lo que tienes, en peligro que pones tu salvación. Cada vez que tú resbalas, pues ¿qué hago yo? Tengo que ir al altar de Dios a pedirle perdón. Y cuando digo al altar no me refiero solamente a la vida íntima con Dios. Yo tengo que ir allá al rincón privado con Dios y decirle: Señor, te fallé, me arrepiento, critiqué al pastor, critiqué a la misionera, hablé mal del hermano, injurié al vecino. Señor, hice tal cosa. Porque es que si no te arrepientes, hay una advertencia muy mala. Hay una advertencia muy triste. Yo quiero ahora, después de haberle hablado de las advertencias, que son 5, ¿verdad? Vigila, afirma, acuérdate, guarda y arrepiéntete. Pero para que eso suceda había una razón. Y las razones están en el centro del versículo. Y es que él dice: porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Usted sabe que hay un escrutinio en el cielo. Todo lo que yo hago, Dios lo escrutina. Dios sabe cuando alguien sube aquí a cantar para glorificarlo a Él. Dios sabe quién toca un instrumento para glorificarlo a Él. Dios sabe quién predica un mensaje para su gloria. Dios sabe quién enseña porque quiere que las almas conozcan a Dios. Pero también Dios sabe el que le gusta dar el espectáculo, el que viene simplemente para ser visto, el que predica para que después la gente diga: wow, qué elocuencia, el que enseña para que la gente diga: qué clase de maestro es ese. Pues mire, el cielo escrutina y las obras Dios las pesa. Sí, porque mire lo que dice ahí: he hallado tus obras, no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Yo creo que hay un llamado a la conciencia del pueblo de Dios, porque no le están hablando a los del mundo. El mensaje es para la iglesia, de que todo lo que tú y yo hagamos, tenemos que pensar que lo estamos haciendo para Dios. Doy una ofrenda, la di para Dios. Doy mis diezmos, los di para Dios. Le di una ayudita al vecino que no tenía arroz en la casa, lo di para Dios. Le vestí a alguien que estaba desnudo, lo hice para Dios. Porque la Biblia dice claramente, en aquel día, el Señor les dirá: estuve desnudo y no me cubriste. Estuve preso y no me fuiste a ver. Estuve enfermo y no me visitaste. Pero Señor, ¿cuándo? Por cuanto a uno de los pequeñitos no lo hiciste, a mí tampoco me lo hiciste. O sea, fíjese lo profunda que es la relación tuya con Dios y la mía con Dios en referencia a nuestro prójimo, a nuestro hermano, a nuestro vecino. Todo lo que hagamos, hagámoslo como para Dios. No lo hagamos para el ojo. No lo hagamos para que nadie nos vea, ni para que nadie nos aplauda. No. Yo me acuerdo una lección que yo recibí cuando era muchacho, que le agradezco a mi hermana que hoy está en el cielo, a Noemí. Un hermano estaba en la cárcel y le mandó un dinero a la mamá para que la mamá le comprara una Biblia. Entonces, pues ¿qué pasa? Que yo fui con mi hermana y compré la Biblia. Compré una Biblia muy bonita para llevársela al hombre a la cárcel. Y yo era un muchacho ignorante, yo tenía como 16 años. Y yo a todo el que venía decía: mira la Biblia que yo le compré a fulano. Y mira la Biblia que yo le compré a fulano. Pero yo no dije nunca que los chavos me los dieron, porque fue la mamá de él que mandó el dinero. Y yo como que, hasta que mi hermana se me quedó mirando y me dijo: está bien, la gloria es tuya, porque tú compraste la Biblia. Eso fue como una bofetada que me dio. Porque lo que me dijo fue: recuerda que si la compraste fue para la gloria de Dios. Tú no tienes que estar diciendo a la gente que tú fuiste que compraste la Biblia. Usted no sabe que hay gente que es así. Hay gente que le regalan a usted un par de zapatos y se lo dicen a todo el mundo. Hay gente que le regalan a usted un vestido y se lo dicen a todo el mundo. Hay gente que le regala un perfume y cuando lo ven dice: wow, qué chévere ese perfume que yo te regalé.
Qué bien te queda ese perfume que yo te di. No, todo eso el cristiano tiene que aprender a dejar de hacerlo. ¿Por qué? Porque el Señor pesa nuestras obras. Y el Señor dice, no he encontrado tus obras perfectas delante de mí. Porque cuando yo hago algo lo debo hacer para Dios. Un día me preguntó a mí Rubén, ¿cómo es el periodista? Rubén Sánchez, que me entrevistó hace unos años atrás. Y yo recuerdo que él me preguntó y me dijo, pero ¿cómo es que usted está en Puerto Rico trabajando por Haití por tantos años y usted nadie lo conoce? O sea, nadie habla de usted y esto nadie lo sabía. Y yo le dije, es que no. O sea, yo nunca he trabajado para que la gente me aplauda. Yo nunca he estado buscando ni programas en la televisión ni entrevistas. Las he dado cuando se ha dado la situación porque Dios lo ha permitido. Pero a mí no me interesa que nadie me esté felicitando ni que nadie me esté reconociendo. No. ¿Por qué? Porque todo lo que yo hago, yo lo he hecho para la gloria del Señor. El apóstol Pablo que dijo, si alguien puede gloriarse, ese soy yo. Pero yo no me voy a gloriar. Y Pablo explica todo su resumen de vida, todo lo que había hecho por el Señor. Pero él decía, pero todo eso, mire, lo he considerado como estiércol, como basura, como algo que no vale nada. Porque todo lo que vale aquí es Cristo, es la presencia de Cristo. Es lo que yo haga para la gloria del Señor. Entonces, iglesia de Sardis, el Señor le dijo, mire, no he encontrado tus obras perfectas delante de mí. Porque lo que hacían, lo hacían para que lo vieran. Las poquitas cosas que estaban haciendo, los hacían para glorificar el nombre del Señor. Oiga, ¿cómo debe cambiar la mentalidad de la iglesia de hoy? Porque yo le voy a ser sincero. Cuando yo me pongo a ver los espectáculos que hay en las iglesias hoy en día, esto es increíble. Ese montón de desfiles de cantantes que le llaman artistas hoy en día, y no se siente la presencia de Dios. Y todo el mundo ahí dando un espectáculo. Y todo el mundo tirándole al otro. Oiga, no. Manténgase glorificando a Dios. La gloria es para Él. La honra es para Él. Si predicas es para Él. Si profetizas es para Él. Si hablas en lenguas es por Él. Todo lo que hagas es por Él. Porque Él pesa tus obras. Y Él quiere encontrar tus obras perfectas delante del Señor, delante de su presencia. Esa es la razón por la cual el Señor tiene que hacerle 5 advertencias a la iglesia de Sardis. Ahora yo voy a entrar en la tercera parte. La primera fue la advertencia, la segunda la razón, y ahora quiero entrar en lo que se llama las consecuencias. Porque ahora en el mismo versículo, fíjense lo que dice el Señor. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Escuche bien. Y yo me puse a meditar en esta palabra porque yo dije, wow, eso es más profundo de lo que uno piensa. Porque si yo digo, no sabrás a qué hora vendré a ti, es distinto a decir, no sabes a qué hora vendré sobre ti. Porque si yo digo, yo vengo a ti, es que yo vengo a hacerte compañía. Pero cuando yo vengo sobre ti, es que vengo ¿qué? A usurparte. Yo vengo a tomar tu lugar. Yo vengo a darte una sorpresa. Caigo sobre ti como un ladrón. El ladrón no viene a ti, él viene sobre ti. Porque si viniera a ti, se sentaba a beber café contigo. Hablaba contigo lo más tranquilo porque venía a ti, pero Él no viene a ti, Él viene sobre ti a quitarte todo lo que tú tienes. Y Jesús toma ese ejemplo y dice, si tú no velas, entonces yo vendré sobre ti como ladrón. Y el ladrón nunca avisa. La impresión más terrible que debe tener una persona es cuando usted llega a su casa y encuentra un ladrón dentro, ¿verdad? O que usted esté descuidado y de momento el ladrón se le meta adentro. Bueno, aquí le puede hablar Nilo y Saraí, que llegaron a su casa en Venezuela y cuando estaban llegando del culto con el hermano Juan Carlos, los encañonaron. A todos ustedes le pusieron aquí, ¿verdad? Los encañonaron allá en Venezuela para quitarle lo que tenían en la puerta de su casa. Gloria a Dios que empezaron a orar, ¿verdad? Y que Dios se glorificó y tuvieron que irse. Aquí está Manuelita. ¿Se acuerdan, Manuelita? La vez que el ladrón se le metió a la casa. Y Manuelita sentada leyendo la Biblia y de momento cuando mira había unos pies frente a ella. Y Manuelita mira y dice, ¿pero qué es esto? Y cuando mira para arriba hay un tipo de pie frente a ella. ¿Y qué tú haces aquí? Oye, esa viejita se le armó. Y le dio tremenda lección al ladrón. Lo mandó hasta sentar y le dio jugo. Eso lo hace solamente Dios. Porque el hombre viene a robar, viene a matar, dispuesto. Y Manuelita, ¿verdad, Manuelita? Le dio hasta jugo y después que le dio jugo le dijo, ahora te vas de aquí. Y el ladrón temblando le cogió miedo a Manuelita y se fue. Manuelita, que tenía en la mano simplemente la Biblia, no tenía revólver.
Pero lo que pasa es que la autoridad de Dios cuando está sobre ti, te hace, hermano, bravo. Aunque después que el ladrón se vaya, usted le tiembla la rodilla. Porque eso pasa. Hay unos actos de fe que usted hace, unos momentos en que Dios lo toma y usted hace cosas que después cuando pasa el momento dice, Dios mío, ¿qué fue lo que yo hice? ¿Verdad que sí? Pero eso es porque Dios lo hace para la gloria de su nombre. Entonces, hay una consecuencia. Y es que si el Señor viene sobre ti, te va a sorprender. ¿Y cómo te va a sorprender? Si viene y no estás preparado y las obras que estás realizando no son perfectas ante su presencia, has perdido el tiempo en la iglesia. Eso es lo que la gente de hoy no piensa. Yo todos los días, los otros días, no sé si era con Fabián o con quien era que yo hablaba en casa, que yo le decía a todo el mundo, mira, yo todos los días pienso en el rapto. Yo todos los días yo pienso en el momento de mi muerte. Todos los días, hermano. Y no es que estoy loco, ni es que tengo paranoia. Es que yo pienso, si el Señor viene hoy, ¿estoy listo para irme? Porque hay días que uno le da rabia, ¿verdad que sí? Hay días que uno le da coraje. Hay días que uno pasa el día mal, incómodo. Y yo todos los días digo, Señor, ayúdame. Ayúdame que no se ponga el sol sobre mí. No, y no le dé lugar al diablo, porque yo me voy a ir de esta tierra cuando menos lo piense. Y tú también. Entonces, mi pregunta, ¿estoy listo? ¿Estoy preparado? ¿Estoy en paz? ¿Algo me impedirá subir? ¿Algo me impedirá irme con el Señor? ¿Habrá una desobediencia? ¿Habrá en mí algo que a mí no le agrada? Pues todos los días me arrepiento. Señor, aquí estoy. Aquí estoy, perdona mis pecados pasados, los presentes, ten misericordia de mí, ayúdame, porque yo no quiero que vengas sobre mí. Yo quiero que tú vengas a mí. Porque si tú vienes a mí es que vienes a buscarme, pero vienes sobre mí, vienes a castigarme por lo malo que yo he hecho. Así que yo quiero que tú vengas a mí, ven a mí, Señor. Ven a mí, Señor, ven a mí. Como dice la iglesia, gloria sea al Señor, en Apocalipsis. Y el Espíritu y la iglesia digan, ven, Señor Jesús. No debemos tener miedo a la venida del Señor. Pero sí tenemos que tener precaución de que no vaya a ser que venga de repente sin que estemos preparados y podamos perder el alma. Luego, en el versículo 4, cambia el panorama. Porque hay una esperanza. Yo lo dividí de esta forma. Lo primero son las advertencias. Lo segundo son las razones para que me adviertan. Lo tercero, las consecuencias que me pueden suceder si yo no hago lo que Él me pide. Y en el versículo 4 la misericordia de Dios se manifiesta. Y en el versículo 4 dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Fíjese bien. Y andarán conmigo en vestiduras blancas. Cuando habla de vestiduras, está hablando en el sentido simbólico. Porque no está hablando de la ropa esta que yo tengo puesta. Está hablando de la vestidura espiritual. Tú y yo tenemos una vestidura que debe estar compuesta de amor, paz, fe, benignidad, de todos los frutos del Espíritu. Ahora, había un grupito, un remanente, y usted sabe que yo una vez le di a ustedes un ejemplo de que yo me puse a estudiar la Biblia y descubrí que desde Génesis hasta Apocalipsis hay un remanente que glorifica a Dios. Y recuerden que esto yo lo he dicho en otras ocasiones, que cuando aquel apóstol le dijo, Señor, son muchos los que se salvan, Jesús no le contestó la pregunta. Jesús lo que le dijo fue, estreche la puerta y angosto el camino que llega a la vida eterna, y pocos son los que la hallan. Y después le dijo, y ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Hay un juego de palabras, porque la primera parte él dice que hay que hallar la puerta estrecha, que hay que hallar el camino estrecho, pero en la segunda parte dice, muchos son los que entran por ella. O sea, lo hace muy fácil. Perderse es muy fácil, pero entrar a la vida eterna hay que luchar. Hay que buscar para poder encontrarlo. Entonces, la Biblia así dice que los que se pierden serán como la arena del mar. Pero fíjese, los que se salvan, un remanente. Y usted se pone a chequear, por ejemplo, cuando hay el diluvio, ¿cuántas miles de personas habían en la tierra? ¿Cuántos se salvaron? 8. Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus mujeres. 8. De una tierra poblada totalmente. ¿Qué es eso? Remanente.
Cuando usted se da cuenta de lo que pasó en Sodoma y en Gomorra, había miles de personas. ¿Cuántos se salvaron? 3. Y a la brava. Porque si los ángeles no empujan a Lot y las hijas, también perecen. De tantos que habían. ¿Sabe qué es eso? Remanente. Cuando Jericó va a ser tomada, ¿qué pasó? Había miles de personas en Jericó. ¿Y cuántos se salvaron? Rahab y su familia. Fíjese, todos los demás fueron condenados. Cuando enviaron los espías a la tierra de Canaán, ¿cuántos enviaron? 12. Solamente 2 vinieron trayendo un mensaje positivo. Remanente. Cuando el pueblo de Israel se divide, históricamente lo que se llama el gran cisma, que 2 tribus se quedaron con Jehová y 10 tribus se fueron con Jeroboam. Remanente. 2 tribus, Benjamín y Judá, todas las demás se fueron con Jeroboam a la idolatría. Remanente. ¿Cuántos apóstoles tuvo Jesús? O sea, ¿cuántos discípulos tuvo Jesús? Miles. Fueron miles los discípulos de Jesús, pero solamente a 12 llamó apóstoles y los puso aparte. ¿Qué es eso? Un remanente. Y terminando, porque son muchos más los ejemplos, usted se pone a ver en el leproso que Jesús sanó. ¿Cuántos sanó? 10. ¿Cuántos regresaron? 1. Remanente. Y por último, las 7 iglesias de Apocalipsis que el Señor le habla, reprendió a 5. Solamente a 2 no reprendió. Remanente. Yo quiero ser de remanente. Yo quiero ser de esa minoría. No quiero ser de las masas. Porque hoy en día la visión que tiene la gente es tener unos templos suntuosos con miles de personas. Pero eso no significa que todos los que están ahí son salvos. El Señor viene a buscar una iglesia que tenga vestiduras blancas. Por eso dice aquí, hay en Sardis un remanente, unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras. Oiga, ¿y qué es manchar? Cuando usted agarra un pantalón o una camisa y le cae por lo menos una manchita de plátano o de sangre, oiga, qué difícil. No hay quien se la saque. Aunque sea Christian Dior, aunque la camisa sea Oscar de la Renta, no importa que usted ha pagado $300 por ella, la mancha le quitó la calidad, la dañó. ¿Sabe que usted es precioso? ¿Sabe que usted es preciado? ¿Sabe que usted vale mucho? Porque usted le costó la vida al Señor Jesucristo. Y por lo tanto tú y yo tenemos que cuidarnos que nada nos manche, porque ya fuimos lavados con la sangre del Cordero. Y eso sí, es la única sangre que no mancha, sino que lava. Porque todas las demás sangres a lo que tocan lo manchan. La sangre de Cristo nos lava, nos limpia de todo pecado. Entonces lo que mancha al hombre es el pecado. Si ya tú y yo fuimos lavados por la sangre de Cristo, pues vamos a hacer de ese remanente que quedaba en Sardis unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras. Gloria al Señor. Entonces dice, esos andarán conmigo en vestiduras blancas. Gloria al Señor. Yo siempre me edifico y pienso, cuando cantamos ese coro que decía, cuando los santos marchen ya, ¿se acuerdan? Con su corona en vez de cruz, Señor, yo quiero ir con ellos. ¿Oyó? Y yo siempre pienso en el desfile del cielo. Cuando lleguemos al cielo, cuando se esté cantando el himno de la redención y que estemos marchando ante la presencia del Señor. Yo quiero mirar para el lado y ver a Nilo. Y quiero mirar para el lado y quiero ver a Chiquín. Y quiero mirar para el frente y quiero ver a Ismael, mi primo. Y quiero mirar para atrás y ver mis hijos. Y yo quiero verlos a todos ustedes marchando con los santos del Señor. Pero ¿sabe qué? Que solamente marcharán los que tienen las vestiduras blancas. Ese remanente que no ha manchado su ropa con el pecado, ni con la maldad, ni con la inmundicia, ni con la mundanalidad, sino que se han mantenido sirviéndole al Señor fielmente. Aleluya. Mire, los de las vestiduras manchadas no van.
Van solamente los de las vestiduras blancas. Gloria al Señor. Y yo me pregunto, ¿seremos dignos? ¿Somos dignos aquel día de poder marchar de la presencia del Señor? Porque el versículo claramente lo dice. Lo dice, hay en ti unas pocas personas que no han manchado sus ropas y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignos. Porque son dignos. Se lo ganaron. Trabajaron para eso. ¿Seré yo digno? ¿Serás tú digno? ¿Caminaremos con vestiduras blancas? Tenemos que limpiarnos de toda maldad, de todo pecado. Iglesia, fíjese bien, al que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Oyó bien? Si dice no borraré, es porque hay gente que lo van a borrar. Así que la teoría o la teología de que una vez salvo siempre salvo, aquí se va por el suelo. Porque si dice no borraré, dice que solamente no va a borrar el nombre de los que estén con vestiduras limpias. Así es que el que se le ensucia la vestidura, lo van a borrar. Lo van a borrar porque dice ahí, no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Qué hermoso será. Oh, alma mía, regocíjate. Qué hermoso será cuando yo llegue al cielo. Aleluya. Y que mi Salvador me lleve ante el Padre y le diga, Padre, aquí está Eliacim. Él me confesó en la tierra. Él mantuvo sus vestiduras blancas. Él es digno de ti. Y los ángeles se pondrán de pie. Y los ángeles glorificarán al Señor. Y habrán ovaciones en el cielo cuando los santos marchen ya. Pero solamente para aquellos que mantengan sus vestiduras blancas. Confesaré su nombre delante de mi Padre. ¡Qué momento! ¡Qué momento! ¿Cuántos aquí se han graduado? Cuando usted va a una graduación, ¿verdad que sí? Y de momento empiezan a dar los diplomas. Y cuando mencionan su nombre, usted sube esa tarima. Mira, hermano, aquí etiquetado. Ya vencí, me gradué y te dan un diploma. De ahí en adelante ya eres el doctor fulano o el ingeniero fulano, porque ya pagaste el precio. Cuando llegue al cielo, nos llamarán por nuestro nombre y allí nos pondrán una corona de vida eterna. Y esa corona es el más grande galardón que ni un galón de sargento o de teniente o de capitán se puede comparar, chiquín, con lo que el Señor nos va a dar en el cielo. Pensemos en ese momento, lo glorioso que será. Y él termina diciendo a la iglesia de Sardis, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y el que tiene oídos hoy, escuche lo que Dios dice a la iglesia Valles de Bendición aquí en Guaynabo. Ya la iglesia de Sardis no existe físicamente, pero existe otra iglesia que es esta que está aquí y otras que me están viendo y que me verán más adelante, que no importa el nombre tuyo, el nombre de tu congregación, tú eres de los llamados a mantener tus ropas blancas, a no mancharte con el pecado, para que seas digno de ser convocado a las bodas del Cordero. Dios le bendiga, Dios le guarde, adelante en el Señor. Y permita a Dios que todos los que están aquí y todos los que han de verme en el día de hoy, a través de las redes, estén en esa lista. Que su nombre no se borre del libro de la vida. Que el Señor sea con todos ustedes. Amén.